Esta semana el gobernador del Banco Central, como es de costumbre ya cada vez que el banco celebra su aniversario, dio a conocer una serie de informaciones sobre el comportamiento de la economía dominicana en lo que va de este año. Este no ha sido un año típico, este ha sido un año complicado porque al principio tuvimos unas señales de posibles aumentos de los precios del petróleo, luego esta situación se acentuó cuando vino el ataque terrorista a pozos petroleros en Arabia Saudita, que sin lugar a dudas crearon una gran incertidumbre en los precios del mercado. Inicialmente los precios brincaron y después cuando se dictaminó que el daño era limitado y que Arabia Saudita iba a poder entrar a full capacity en los próximos meses, las cosas se calmaron. Tuvimos también simultáneamente el efecto de toda la campaña internacional en contra del sector turismo dominicano a raíz del fallecimiento de algunos turistas extranjeros en República Dominicana. Luego las cosas han ido cediendo, aunque sin dejar como lastre una pérdida considerable de ingresos de divisas en algunos meses del año 2019. Eso ha ido cediendo en la medida en que la verdad sobre lo sucedido ha ido tomando espacio en los medios luego de un informe positivo dado a conocer por el FBI de los Estados Unidos. Finalmente, los desprendimientos y desgarramientos de entidades políticas del país a raíz de luchas internas producto de la celebración de primarias, específicamente en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, ha creado más incertidumbre en República Dominicana y eso sin lugar a dudas repercute sobre el comportamiento de la economía porque los agentes económicos que tenían quizá en su visión ciertos escenarios, esos escenarios le comienzan a cambiar y comienzan a recalibrar y a tratar de ver, bueno, cuáles son las posibles opciones, qué implica esto para políticas públicas y políticas económicas en lo que resta del año y el año siguiente y luego cuando venga la situación de las elecciones y ver qué finalmente sucede, cómo se recomponen las opciones políticas del país. Todo esto ha afectado el comportamiento de la economía, pero como vamos a ver en la presentación que hizo el gobernador del Banco Central, a pesar de todas esas malas noticias y de esa creciente incertidumbre política, la República Dominicana sigue brillando en el entorno latinoamericano. Como ustedes pueden ver en la presentación que les tenemos, ahí tienen la tasa de crecimiento de las principales economías del mundo proyectada. Uno tiene, por ejemplo, la economía mundial, se proyecta una desaceleración con relación a lo que tuvimos en el año 2019. Lo mismo sucede en algunos de los países en Estados Unidos, que este año se proyecta un menor crecimiento con 2.4. También en la zona euro, una caída de 1.9 a 1.2. O sea, Europa está acercándose prácticamente a una situación de crecimiento muy poco significativo. Si nos movemos rápidamente a América Latina, vemos entonces que República Dominicana sigue ocupando, al igual que en los últimos 3 años, el liderazgo de crecimiento en la región, proyectándose para el año 2019 un 5%, por encima de Panamá con un 4.3% y Bolivia que viene después con un 3.9%. Después todo el mundo está en un rango inferior como Colombia, Guatemala, Honduras, Perú, Chile, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Brasil, México prácticamente creciendo 0 y después países con crecimiento negativo, tenemos a Ecuador, Argentina y Nicaragua. En el gráfico no se pone Venezuela porque el colapso es muy grande y distorsiona la información. Vemos cómo el Banco Central, reconociendo que a mediados de este año las informaciones apuntaban a una desaceleración y teniendo en cuenta que la tasa de inflación que veníamos arrastrando estaba por debajo de la tasa meta, procedió con una política más acomodaticia por el lado monetario y entonces tomó la decisión, como vieron en pantalla, de reducir la tasa de interés de política monetaria a niveles que están en la actualidad a 4.50%, se ha reducido 100 puntos básicos, que es una posición correcta de parte de las autoridades monetarias. Ha habido una política de alimentación de liquidez al sistema
por el lado del crédito al sector privado. Dos medidas fundamentales, una que tiene que ver con liberalización de encaje dirigido a determinados sectores económicos y también el crecimiento fuerte del crédito estimulado por este efecto derivado de la flexibilización monetaria. Cuando ustedes vienen a ver, hay un crecimiento del 1 de junio del 2019 al 18 de octubre del 2019 de unos 55.000 millones de pesos de expansión en el crédito al sector privado en base a más canalización al comercio, a la vivienda, tenemos también a la construcción, a la manufactura, creciendo de manera muy significativa. Uno tiene también visto el efecto solamente del encaje, que ha liberado unos 25.000, prácticamente el 80% de toda la flexibilización que se pretende conseguir con esta política. Los préstamos al sector privado, cuando ustedes ven la tasa de crecimiento interanual, en un momento del año, a junio, había venido cayendo, pero con las políticas de estímulo monetario que ha ido adoptando el Banco Central, comienza a exhibir el crecimiento de 2 dígitos, que para una economía que tiene una inflación de 2 o 3% en ese rango, es un crecimiento bastante significativo. Se percibe que esta política se va a mantener durante lo que resta del año 2019. Cuando uno ve los crecimientos por sectores de enero a septiembre, uno nota dónde ha estado el impacto más negativo de los choques externos. En el caso de turismo y zona franca, se nota una desaceleración. En turismo, por ejemplo, la caída en el mes de septiembre fue significativa y fue el mes donde más duro golpeó esta campaña internacional contra República Dominicana. Por eso para el año usted tiene que el crecimiento del sector hoteles, bares y restaurantes es de apenas un 1%, cuando en los años anteriores teníamos tasas de 5, 6, 7 y 8%. O sea, que ha habido una factura ahí que hemos tenido que pagar de manera significativa. Otros sectores como construcción siguen comportándose bien, al igual que manufactura. Este año se está previendo que la economía va a crecer a enero-septiembre, los datos que se tienen indicados, es un 4.8% de crecimiento, de nuevo líder en la región, aunque vimos que el Banco Central está proyectando para el año completo un crecimiento de 5%, o sea, está previéndose que en lo que resta del año, con todo el estímulo monetario, cuando el turismo comience a recuperarse, que se prevé que puede comenzar a ocurrir en el mes de diciembre, las cosas deberían comenzar a mejorar. La inflación, como mencionamos, los estimados del Banco Central la mantienen en un acumulado de enero a septiembre en apenas 2.38%, o sea, está en un nivel bastante razonable, similar a la de años anteriores, aunque ligeramente más alto que el año pasado, motivado por dos factores. Primero, hemos tenido mayores precios del petróleo, lo que afecta a los precios de los combustibles, y al mismo tiempo hemos tenido también una depreciación del peso dominicano con relación al dólar ligeramente más alta que en los últimos 2 años. Y eso, como ustedes saben, esta es una economía muy abierta y eso se tiende a traducir, hay un efecto de traspaso, de traslado, que es apreciable en el caso dominicano. Ahí ustedes tienen lo que es la inflación interanual, o sea, de los últimos 12 meses, está en 2.0%, o sea, una de las tasas de inflación más bajas de toda la región. El ritmo anual de generación de empleo sigue siendo significativo. Cuando uno compara lo que sucedió en el trimestre abril-junio del 2018 contra abril-junio 2019, uno tiene un fuerte crecimiento, cerca de 156.000 nuevos empleos creados. Esto realmente muestra un vigor significativo de la economía dominicana, a pesar de todos estos choques externos e internos que hemos tenido y toda la incertidumbre. Y revela que la diversificación de nuestra economía, lo diversificado que es nuestra economía, sigue siendo uno de los activos, uno de los pilares fundamentales que explican el éxito económico
de nuestro país. Se puede caer en un momento comunicaciones, se puede caer en un momento turismo, pero hay otros sectores que responden y la economía logra restaurar su dinamismo con una gran capacidad de resistencia. Ahí está la creación total de empleos desde octubre del 2012 a junio del 2019. El Banco Central estima que unos más de 800,000 nuevos empleos se han creado en este periodo de aproximadamente unos 7 años. Esto refleja que esta economía ha estado creciendo y creando y fabricando empleo de una manera significativa. El día que se complete la deseada reforma laboral, usted puede estar seguro que esto se va a acelerar todavía mucho más. Cuando se ven los indicadores de pobreza extrema y pobreza general en República Dominicana, aquí está quizás una de las historias de éxito más importantes de la estrategia de desarrollo económico integral que se ha seguido en el país en los últimos años. De casi un 40% de pobreza general o de población viviendo por debajo de la línea de la pobreza en el año 2012, el año pasado cerramos con 22.8. O sea, pocos países de la región han podido reducir de manera tan dramática los niveles de pobreza en un periodo de tiempo relativamente tan corto. La marginalidad, la pobreza extrema, por su parte, ha bajado de cerca de 10% a 2.8, 2.9% en el año 2018. Se prevé que en el año 2019 vamos a terminar con una pobreza general en la vecindad de 20%, manteniendo la tendencia a la baja de los años anteriores. Esto tiene en cuenta el hecho de que tuvimos este año un fuerte aumento del salario mínimo y con esa creación de empleo que ha tenido lugar, cuando usted combina esos dos factores y lo apunta con los programas sociales del gobierno, esto va a seguir disminuyendo y contribuyendo a la reducción de la pobreza. Coeficiente de Gini, esto es muy importante. El coeficiente de Gini muestra lo que es el grado de desigualdad que tenemos en la distribución del ingreso en el país. Esta es una variable que cada vez se le está prestando más atención internacionalmente porque mucha de la discusión y protestas sociales que están teniendo lugar en muchos países sujetos a ajustes fiscales es que se plantea que hacer ajustes fiscales cuando hay una gran desigualdad económica, si la carga no se distribuye bien entre los que sí pueden pagar y los que no pueden, entonces puede haber revueltas sociales, como en algunos casos hemos visto en el Líbano, hemos visto recientemente en Chile, con bastante virulencia, al igual que en el caso de Ecuador. El hecho que ustedes vean que el coeficiente de Gini ha bajado, eso es un reflejo de que la distribución del ingreso ha mejorado. En otras palabras, mientras mayor es el coeficiente de Gini, mayor es el grado de desigualdad en el ingreso. La meta es conseguir un coeficiente de Gini de 0.30, 0.35, que es lo que tienen algunos países desarrollados. Ya nosotros hemos bajado de casi 0.49, 0.48 a 0.42. Es un reflejo de que vamos en la dirección correcta. Todavía tenemos un largo camino que recorrer para mejorar la distribución del ingreso. Eso solo se va a conseguir a largo plazo el día que tengamos un sistema educativo que pueda elevar la calidad del capital humano nuestro, de los recursos humanos, y que estos entonces puedan tener acceso y derecho a salarios más decentes que todavía no tiene la República Dominicana. La cuenta corriente de la balanza de pagos, que es lo que se está viendo para este año, que vamos a terminar probablemente con un déficit ligeramente superior al del año pasado, pero todavía manejable, apenas 1.6% del Producto Interno Bruto y por debajo de los $1.000 millones. Para una economía que tiene influjos de inversión extranjera directa superiores a los $2.500 millones, esta es una situación perfectamente manejable y permitiría al Banco Central seguir con su política de acumulación permanente y continua de reservas internacionales netas. Por el lado de los ingresos de divisa, uno nota el impacto de lo que ha sucedido con la desaceleración de la economía mundial. En el caso de las exportaciones en sentido general, uno se da cuenta que las exportaciones de zona franca han subido apenas 0.5% y las exportaciones nacionales han subido en poco más del 6%. Esto muestra que no tenemos un gran dinamismo, pero en parte es motivado por una desaceleración por el lado de la economía de los Estados Unidos. En el caso del turismo, el golpe ha sido apreciable.
Fíjense que como consecuencia de la caída de los ingresos de divisa en los meses de julio, agosto y septiembre, tenemos que acumulado a septiembre el aumento que hemos tenido es negativo, o sea, ha habido una caída de 0.6, 0.8% en los ingresos de divisas del turismo. Otros ingresos por servicio han aumentado ligeramente. En el caso de las remesas han seguido aumentando de manera significativa como en los últimos años y se prevé que por el lado de los ingresos de inversión extranjera también hemos tenido un incremento de casi 19%, previéndose que vamos a terminar el año con 2.500. Cuando usted consolida todo, los ingresos de divisa han aumentado en 1.075 millones, pero lo ideal hubiese sido, la meta que se tenía a mediados de año para esta época eran unos 1.500 millones de dólares de incremento. No hemos quedado cortos y en parte ha sido por el estimado de unos 300 millones de dólares que le costó la campaña negativa contra el país al sector turismo. Cuando nos movemos al próximo gráfico de las reservas, vemos que han estado aumentando a un ritmo razonable, unos 500 millones de dólares cuando medimos del 18 de octubre de cada uno de los años, 18 y 19, que si usted tiene en cuenta que esto ha tenido lugar en un momento donde hemos dejado de recibir 300 millones de dólares de ingreso del turismo, es un resultado bastante encomiable y refleja un manejo adecuado por parte de las autoridades monetarias. En el caso de la depreciación del tipo de cambio, que mucha gente ha visto este año un poco más de velocidad en el proceso de pérdida de poder de compra del peso dominicano frente al dólar, todavía con un 4.9% acumulado en los primeros 9 meses y medio del año, eso queda en un rango bastante moderado, muy por debajo de la mayoría de los países de la región. O sea, esto apuntaría que nosotros podemos estar terminando con una depreciación de la moneda entre 5 y 5.5% para el año completo, que es un nivel compatible con lo que se había postulado en el presupuesto para el año 2020. O sea, es la primera vez en muchos años donde el pronóstico que se hace en el presupuesto general del Estado prácticamente coincide con lo que al final de cuentas va a tener lugar. Tradicionalmente la depreciación de la moneda del peso dominicano ha quedado por debajo del porcentaje de depreciación que se utiliza para armar el presupuesto. En el próximo gráfico vemos algunos indicadores de solvencia del sistema financiero. Esto es muy buena noticia. Todos los indicadores que presenta el Banco Central, por ejemplo, retorno sobre el patrimonio, estamos hablando de cerca de un 20%, esto es extraordinariamente alto. La morosidad se mantiene en 1.7%, la solvencia con un ratio enorme de 18% y el retorno sobre activo de 2.4%. O sea, son todos indicadores muy positivos y quiere decir que tenemos un sistema financiero en sentido consolidado bastante sólido. Cuando nos movemos a la banca múltiple, más o menos se replica el resultado, pero todavía mucho mejor, con tasa de morosidad de 1.6%, una solvencia con un índice altísimo de 16%, el retorno sobre activo de 2.4% y el retorno sobre el patrimonio del orden del 22.4%. Ahí se tienen ya las estimaciones finales que tiene el banco en base a lo que tenía información disponible el 18 de octubre, un crecimiento potencial que vamos a tener de 5%, una inflación en la vecindad del 3.5%, que es perfectamente razonable, un saldo de cuenta corriente de 1.6 negativo, un déficit y una inversión extranjera directa de unos 2.500 millones. A esta parte le falta la situación fiscal, que lo maneja el Ministerio de Hacienda, y las estimaciones que se tienen es que vamos a tener este año, a raíz de la desaceleración, un déficit fiscal ligeramente mayor al que se había presupuestado, pero es algo perfectamente manejable que se puede financiar sin ningún problema. La raíz de esa situación no es que las recaudaciones no han subido, claro, no han subido como se tenía asumido que iba a tener lugar en el presupuesto, que eran tasas de crecimiento de 2 dígitos. Las recaudaciones de la DGI están en la vecindad de un crecimiento cercano al 9, el 10%, que es bastante adecuado en una economía con una inflación de un 2%. Entonces eso quiere decir que hay un fuerte crecimiento real
de las recaudaciones de la DGI. En el caso de la DGA es que ha habido un comportamiento un poco más lento y es el hecho de que la desaceleración económica a nivel global ha motivado una baja en algunos componentes de las importaciones y entonces eso ha repercutido en menores recaudaciones. Acabamos con este segmento y pasaremos entonces a analizar estas situaciones de violencia que hemos estado observando en algunos de los países de las economías emergentes del mundo. Volvemos en un momento.